¿Ama Dios por igual a las mujeres y a los hombres? ¿Por qué un estudio rápido y superficial de la Biblia nos puede crear confusión respecto al papel y al rol que Dios le dio en su palabra a las mujeres? Te animo al estudio de la palabra de Dios sobre este tema tan importante y tan actual. Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo, vimos la necesidad de seguir hablando de esto, de la palabra. El capítulo es La lengua larga, el naufragio de la vida. Y el último bloque, quedamos en esta parte, ¿no?, de lo importante que es la empatía en la comunicación. Y habíamos leído un versículo y quedamos en que estaría bueno comentar ese versículo que está en Mateo. Está en Mateo 7:12, lo hemos leído en el capítulo anterior, pero lo vamos a releer para poder engancharnos. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es un versículo genial porque la gente en la sabiduría popular, en la cultura dice general, exactamente todo lo contrario, al revés de esto. O sea, no le hagas a la otra persona lo que no te gustaría que te hagan a ti. Cuando realmente la regla de oro es en positivo, no en negativo. O sea, es una actitud activa, no pasiva. La comunicación también tiene una parte pasiva y una parte activa. Pero pienso que en este caso el Señor nos aconseja que seamos activos en toda nuestra comunicación. Exactamente. La palabra en sí misma ya lleva una acción. Entonces deberíamos poner en práctica esta acción siendo justamente empáticos con las otras personas e intentando hacer con las otras personas, y vamos a decir, como estamos hablando de la palabra, decir y hablar con la otra persona lo que me gustaría que me dijeran y hablaran conmigo. También, exactamente. Ahora, fíjate vos que lo de la empatía es algo universalmente conocido, y esta regla es una regla que se ha adaptado a muchas culturas. El hinduismo, el budismo también tienen estas reglas, ¿no?, de hacer con los demás como te gustaría que te traten a ti. Y también hasta en yo, por ejemplo, me vino a la mente que he estado rendiendo un par de exámenes de otros idiomas, y en la parte de cómo te evalúan la parte de la expresión oral está la empatía. Es una parte te hacen un tic si sos empático. Fíjate vos, o sea, claro, porque en la relación de por ahí de médico-paciente o en las consultas es muy importante esto de ponerte en los zapatos de la otra persona. Tal cual. O sea, es algo que se nota muy fácil. Sí. Si la otra persona lo nota muy fácil. Sí. Si yo me he puesto en sus zapatos o no. Sí. Y en el momento que yo no me he puesto en sus zapatos, sobre todo, yo entiendo, en la relación médico-paciente dices, ya no me gusta este médico. No me gusta porque... lo que decíamos, o no me escuchó... ¿No me escuchó? O... a mí me duele y no se ha puesto en esto que me duele y... Claro, o ha minimizado o ha... Claro, sí. no se ha puesto en mi problemática. A veces las problemas de otras personas nos parecen, a nuestros ojos parecen cosas sencillas, fáciles de solucionar, pero bueno, no estamos en la mente de esa persona ni en las circunstancias de esa persona para poder solucionar esos problemas. Exactamente. Entonces es importante. Otra cosa que es importante es el sentido del humor. El sentido del humor, dice Proverbios 15, 1 al 15, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Exactamente. El sentido del humor, ¿cuántas veces nos salva, no? Cuando parece que empezamos... Sí, ahí. O cuando parece que dos personas empiezan a discutir y llega un tercero y pone ¿Cómo se calma? esa chispa de humor, y aquí ya todo ha quedado en nada. Y todos nos hemos reído y ya no ha llegado a nada más. Entonces, tenemos que tener sentido del humor. Tenemos que aprender, sobre todo empezando por nosotros mismos, a reírnos de nosotros mismos. Sí, lo primero. A no tomarnos con tanta importancia en ciertas cosas, ¿no? Y poder reírnos de nosotros mismos. Y eso la gente también, las personas que nos rodean lo ven. Sí, sí. Luego otra cosa que es importante a la hora de comunicar es la claridad. Claridad. A veces andamos con muchos rodeos para comunicar, insinuaciones. Decimos las cosas que parece que... Palabras rebuscadas para llegar a algo que al final... Incluso, sí, aparte de las palabras rebuscadas, o sea,
primeramente, ¿con quién estamos hablando? Pues si yo estoy hablando de filosofía con un filósofo, evidentemente Claro. el lenguaje subirá muchísimo. Exactamente. Nivel de lenguaje, palabras, semántica. Si yo estoy hablando con una persona que a duras penas entiende el castellano, no voy a poner O aquí con un niño, a o lo que decir sea. ciertas palabras. Y luego también, no solo claridad en eso, sino claridad a la hora de las insinuaciones, ¿no? De esos rodeos que damos para intentar decir algo, dejar interrogar al interlocutor. Si no estamos seguros que alguien nos ha entendido, vamos a preguntarle, ¿me has entendido? Claro. ¿Sabes lo que yo quiero decir? Y te va a decir la otra persona, pues yo he entendido esto y esto. Ah, no, eso yo no te he dicho. Exactamente. Yo te he dicho esto y esto. Chequear que el Eso. mensaje fue comprendido. Más que nada porque al final la persona que tenemos delante se puede quedar con una Una idea impresión completamente Claro, idea diferente. equivocada. una idea totalmente equivocada y puede dar lugar a cosas feas. Sí. Sí. Luego hay un esfuerzo, ¿no? A la hora de comunicarnos, ¿no? A veces cuesta comunicarnos. Sí. Comunicar sentimientos, emociones, comunicarnos con personas que no tienen nuestra misma lenguaje y que estamos hablando un idioma. Y mira, si me Especialmente. permitís, muchas veces la comunicación o la no comunicación y las palabras producen frustración. Claro que sí. Porque tú no puedes Tú quieres expresarte. expresar a esa otra persona lo que quieres decir y eso produce frustración. Y yo voy a contar una tontería, pero a mí me pasó en Francia, que estábamos buscando en un lugar hielo, ¿no? Hacía muchísimo calor, estábamos en París, hacía mucho, pero mucho calor y necesitábamos hielo porque estábamos en una tienda de campaña y no teníamos ni para enchufar la nevera ni nada, estoy hablando hace muchos años, y necesitamos hielo para la nevera. Y bueno, y yo, claro, nosotros con mi esposo hablamos algo de francés, pero se nos había metido en la cabeza que hielo era glacé, y eso es helado. Bueno, la cuestión es que cuando íbamos a todos los sitios a buscar, y tienen esto y a los supermercados, la gente no nos entendía. Y nos sentimos tan frustrados de que no podíamos hasta que a uno se le encendió la lamparita, a una persona, y entonces cuando nosotros le explicábamos lo que queríamos, esa persona nos dijo, pero ustedes lo que quieren no es glacé, es glazón. Fíjate la diferencia, una tontería de diferencia en una palabra, Sí, que otra persona no lo podría haber entendido, podría haberlo percibido por lo menos. Sin embargo, nadie hizo el esfuerzo de Exactamente. intentar comprendernos lo que nosotros necesitábamos realmente, porque no era ya ni siquiera era un capricho, era una necesidad, Claro. ¿no? Y con Marcelo estábamos desesperados, ya frustrados y no podíamos conseguir lo que queríamos, ¿no? Ni siquiera sabíamos dónde comprarlo. No, que sí, y si os dais cuenta, los niños pequeños, cuando llegan a cierta edad y no son capaces de transmitir, ¿qué hacen? Se cogen una rabieta. Claro, Sí. lloran o gritan. Lloran o gritan porque no son capaces de transmitir algo. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Cogen una rabieta. Igual que, por ejemplo, los ancianos cuando tienen Alzheimer, las personas con Alzheimer, las personas autistas, las personas con ciertas problemáticas, cuando no pueden transmitir algo, ¿qué hacen? Sí, se encierran no se apartan O al revés, o muestran su enfado, frustración. Exactamente. frustración. ¿Por qué? Porque Sí, no depende de son la capaces personalidad. de comunicarse, de comunicar lo que ellos necesitan o quieren. Ahora, qué importante entonces cuando tenemos que hablar con estas personas, ¿no? Lo que decíamos de la empatía, de ponernos en el zapato del otro, ¿no? En adaptar también nosotros como receptores, ¿no? Y para contestar, para el feedback, ¿no? La respuesta de acuerdo a la situación y a la persona con la que estamos hablando. Luego la constancia. Las personas que se comunican con frecuencia se entienden mejor. Al final, ¿qué pasa en las familias? A veces te miras con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja y con una mirada ya está todo. Ya está todo dicho. Sí. Ya está todo dicho. Al final, esa cercanía hace que tú, esa comunicación constante hace que a veces llega de tal manera que dices, pero no lo sabías, y como yo lo sabía, pensé que tú también lo sabías. Claro. Y dices, no me lo tienes que decir, hombre, hay cosas que me tienes que decir, claro, ¿no? Claro. Entonces, y son más capaces de resolver diferencias cuando surgen, ¿vale? Entonces, es muy importante tener buenas relaciones en todos los ámbitos, ¿no? En familia, trabajo, amigos, y es importante ver cómo nos comunicamos, ¿no? Al final la comunicación es interacción, relación con otras personas, y la comunicación determina el vínculo que vamos a tener con esas personas.
Qué bueno eso, ¿no? A veces uno no Es se da importante. cuenta ¿no? Que eso, que la comunicación y la palabra es mucho más que decir algo sin más, sino que Exactamente. trasciende, ¿no? A vínculos, ya sea familiares, laborales o en distintos aspectos de nuestra vida. Vamos a hacer un corte y seguimos hablando de este tema tan apasionante. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ¿diseñó Dios algún tipo de antídoto, algún remedio para esa enfermedad tan grave? Diezmos y ofrendas. Qué palabras que parecen anacrónicas para el siglo XXI. Te invito al estudio de la palabra de Dios respecto a este asunto tan actual. Queremos escucharte. Tenemos 3 canales con los que te puedes comunicar con nosotros. A través de YouTube, la palabra radical. Nos puedes escribir un mail a radicalpalabra@gmail.com o si no, nos puedes mandar un mensaje al teléfono 621-051-137. Te esperamos. Muy bien, estamos aquí para seguir con este tema. Hemos visto muchos aspectos del lenguaje, ¿no? Y no solamente que está compuesto por la palabra sin más, sino que el lenguaje tiene muchos componentes, ¿no? Que influyen en nuestra comunicación. A mí se me ocurre el tono. Claro, el tono de voz con el que hablamos. Muchas veces las cosas que decimos y impregnamos esa palabra de un tono diferente, podemos decir lo mismo pero de otra manera, Sí. O podemos decir lo mismo de una manera terrorífica, o podemos decir esa misma cosa o frase con el tono que impongamos totalmente diferente. Exactamente. ¿No? O sea, podemos decir las cosas de una... Hay un ejemplo en la Biblia que es maravilloso, que bueno, después vamos a hablar de ejemplos, pero Jesús sabía en qué momento usar cada tono. O sea, cuando tenía que, porque Jesús también levantó la voz. Sí. Cuando tuvo que demostrar exactamente una especie de ira, Sí, llamada ira santa, sí. Vamos a decir así, la ira que viene de Dios, él tuvo que levantar la voz y mostrar autoridad, manifestar a la gente sí, exactamente su pensar en ese momento, porque era lo justo. Sí. ¿No? Él lo sabe hacer en cada momento, él nunca se equivoca, obviamente. Yo creo ¿no? que más que ira mostró firmeza. Claro. Autoridad, ¿no? Firmeza y autoridad. Y la firmeza y autoridad no tiene nada que ver con la ira. Claro. Entonces, hablamos de ira, pero yo creo que mostró firmeza y autoridad de lo Sí, que es tal y lo cual. que es, Ahora, no es. lo que él hizo muestra un contraste, ¿no? Porque él tiró las mesas y agarró un cinto y empezó, yo no me imagino a Jesús, a ver, Hombre, no, habrá mostrado, ¿no? Entonces, sí, habrá mostrado ímpetu y energía en ese momento que se necesitaba para Exactamente. demostrar realmente que Dios no estaba aceptando semejante cosa dentro del templo, del atrio, o sea, no era dentro de la sinagoga, sino en el atrio, ¿no? Pero estaba demostrando que eso no se puede hacer, no está bien, porque claro, ya sabían lo que estaba bien y lo que no estaba mal, porque no es que estaba enseñándoles, ya les estaba, diríamos, ya les había dado los preceptos, ya les había dado las directrices, y en ese momento ellos habían hecho con las directrices lo que les había dado la gana, y les está diciendo no, exactamente. Que esto es lo que hay. Yo me imagino a Jesús diciéndole a los fariseos, sepulcro blanqueado. No creo. No. ¿No? Yo me imagino que... Y además, fijaros que Jesús era un hombre que era carpintero, físicamente. No era ningún endeble, ¿eh? No, claro. Ningún debilucho, vamos a decir. No era una persona físicamente endeble y debilucho, o sea, era una persona que estaba, su cuerpo estaba trabajado, o sea, y posiblemente la voz que tenía no era una voz de una persona débil, o sea, no nos imaginemos a Jesús como un querubín de rizos rubios, cosas así que... Sí. Delicado, como delicadito. No era delicado. No. No era delicado, no venía de un pueblo delicado. No. Tampoco. Tampoco de era un Nazaret. hombre que tenía su mente y su cuerpo trabajado, o sea, las dos cosas. Su cuerpo porque su padre era carpintero y su mente porque la había trabajado. Y porque buscaba a Dios todos los días para enfrentarse a los problemas. Sí. Ahora esa capacidad, ese equilibrio que él tuvo, ¿no? Para decir decir las cosas a tiempo, ¿no? Con el tono, con la expresión. A veces decimos, pues ahora es momento no solamente de decir, mirá lo que voy a hacer. Claro.
final, la comunicación es semántica, significado de la palabra, que una palabra puede tener muchos significados. Claro que sí. A mí me hizo mucha gracia una historia que leí una vez de una niña pues que estaba en un zoológico y se cayó a la jaula de los leones, y un hombre que pasaba por allí, es una historia, vio al león y le golpeó con el paraguas y salvó a la niña. Entonces había un periodista por allí y le preguntó, ¿cómo se te ha ocurrido golpear con un paraguas al león? Y este hombre, que era creyente, dice, pues cuando vi que el león intentaba atrapar a la niña, pues yo creo que Dios me dio la fortaleza y me dijo que usara el paraguas para golpearle. Y el periodista, por ejemplo, que no le gustaban nada a las personas religiosas, escribió en su artículo: fundamentalista de ultraderecha agrede a inmigrante africano en la cabeza sacándole el alimento. ¿Cómo interpretamos las cosas de acuerdo a nuestra... Hablar es complicado, ¿no? Al final hablar es complicado, ¿no? Cada frase, cada oración, si no está dentro de un contexto, podemos malinterpretarla totalmente. O sea, y a veces pasa con la Biblia, ¿no? Sacamos esta frase que a mí me interesa... Para que diga y justifique mis pensamientos. Para que me justifique a mí. Claro. Mis ideas. Eso... Qué peligro que es. Y qué poder tienen entonces los medios de comunicación para, ¿no? Cómo influencian en las corrientes de pensamiento según la historia que contaste, ¿no? Sí, claro. Es curioso, ¿no? Luego, una cosa importante que los gestos, ¿no? Gestos que como hablábamos de Jesús, ¿no? Algunos gestos son culturales y otros son de origen genético. Hemos hablado que las emociones son de origen genético, emociones básicas, ¿no? Pero hay otros, como el orgullo, el triunfo, el poder, esos son de origen cultural, ¿no? Y los gestos, muchos gestos, a veces vemos un gesto y ya no necesitamos que nadie nos diga lo que significa, ¿no? La postura a la hora de hablar. Sí. ¿Qué postura tenemos? Es más, yo me dedico a recursos humanos, ¿no? Si te viene alguien a una entrevista y se te tira en la silla, claro, y además ya dices, bueno, a ver qué me va a tal contar. Cual. O sea, la postura que nosotros, es expresión corporal. Claro. Si yo me acerco mucho a una persona, puede ser porque esté sordo, ¿no? También. Porque no pueda oír bien, que además lo suelo avisar, no es que no te escucho bien, pero puede ser porque está muy interesante lo que dice, pero ojo, también puedo molestar a otra persona porque su espacio personal igual es más lejano que el que tengo yo. Claro. Entonces, las posturas también influyen mucho hacia la otra persona. Podemos pensar, o sea, esa persona puede verla como algo negativo, como algo positivo, dependiendo de nuestra postura, ¿no? Y luego la apariencia. Los seres humanos nos fijamos en la apariencia. Como una primera impresión, ¿no? Es la primera impresión. Cómo está vestido, cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa, qué profesión tiene, qué condición social. Creo que Jesús en ese sentido nos iba más allá. Claro. Bueno, recordemos que la Biblia es muy claro, una historia muy importante, cuando fue el tema de la elección del rey, ¿no? Entonces Dios le tuvo que dar una lección, ¿no? Es decirle, el primer rey de Israel. No mires a su apariencia ni a su hermosura, porque Dios no mira eso. Dios mira lo que hay en el corazón, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, lo que pasa es que a veces nosotros también con nuestras palabras y con nuestra forma de comunicar, a veces también estamos haciendo un prejuicio. Exactamente. Tenemos preconceptos, ¿no? Preconceptos. Y eso puede ser una barrera. Una barrera en la comunicación totalmente, que Jesús nunca permitió. Exactamente. Es algo que nosotros deberíamos estudiar esto. Y luego el tacto, ¿no? A la hora de influenciar en conductas, ¿no? El contacto físico. Y esto es muy cultural también. Hay culturas que agradecen el contacto físico y hay culturas que huyen del contacto físico, ¿no? El contacto físico en nuestros países, en los latinos, en los árabes es muy importante. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, a Japón, Corea, el contacto físico es nulo y además mínimo. Es mínimo y además es... si ven contacto físico entre personas no les gusta, hasta ¿no? Sí. Pero a veces cuando alguien te da un el golpe, tocar. El tocar, ¿no? El tocar. El tocar
te da un golpe a alguien en el brazo, a veces nosotros, entre nosotros, ¿no? Alguien te da un golpe por debajo de la mesa y te está diciendo, Sí. ojo lo que estás diciendo, Exactamente. te da un golpe debajo de la O mesa. te acercas a alguien y sin decirle nada, pues le pasas la mano sobre Tal cual. y ya expresas, ¿no? Estás Esa expresando, sí, cercanía. estás expresando cercanía, ¿no? Es muy interesante. Es interesante eso, y se estudia en la antropología, ¿no? Las distancias entre individuos, o sea, hay culturas que la distancia tiene que ser mayor, hay culturas que tiene que ser menor, el espacio personal. ¿A quién dejamos invadir nuestro espacio personal? Porque hay personas, nos pasa a nosotros, incluso nosotros sí, latinos, pero sí. tenemos también nuestra parte de espacio personal. Claro y dejamos entrar a nuestra familia, amigos queridos, pero no dejamos entrar a un desconocido porque nos sentimos violentados. Claro. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer sentir violentada a otra persona. Y hay que tener ojo y visión de ver eso, ¿no? Sí. Oye, estoy violentando a otra persona. Claro, es que a veces perdemos el sentido de la ubicuidad, o sea, hay que ubicarse. Exactamente. O sea, por eso hay que ser observador y mirar, ¿no? Qué podemos y qué no podemos hacer con respecto a la comunicación verbal y no verbal. Exactamente. Bueno, ese equilibrio que lo vimos en la vida de Jesús y que tendríamos que tratar de que sea parte de nuestra vida. ¿No? En el próximo bloque vamos a hablar de ejemplos bíblicos que utilizaron, ¿no? La comunicación para hacer, ¿no? Un refrigerio para otras personas o cómo pues no fueron una buena influencia. Hola, desde la Palabra Radical te queremos ofrecer estudios bíblicos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres introducirte un poco más en la Biblia? ¿Te tocan algunos temas que te llegan, que no entiendes, que quieres un poco de ayuda? Conéctate con nosotros. Tenemos distintos recursos. Tenemos el WhatsApp en el 621-051-137. También nos puedes escribir por mail al radicalpalabra@gmail.com o si no en nuestro canal de YouTube, Palabra Radical. Ahí nos encontrarás. ¿Has escuchado el dicho honra a tu padre y a tu madre? Pero ahora lo vamos a enfocar en nuestros abuelos. ¿Tienen todavía ellos cosas para enseñarnos? ¿Podemos aprender de ellos? Y por otro lado, cuando llegan sus últimos días, sus últimos momentos de vida, enfrentarnos a esos momentos, brindándoles una muerte digna. Vamos a hablar de ello y vamos a ver qué nos dice la Biblia para estas situaciones y estos momentos especiales de la vida. Seguimos en el último bloque de este programa y como dijimos en el anterior, hay muchísimos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar a controlar nuestras palabras o que podemos aprender, ¿no? De que si tenemos alguna dificultad en cómo nos expresamos, pues hay esperanzas para nosotros. Moira, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, yo voy a compartir un ejemplo negativo, pero que bueno, tuvieron en un momento un ataque de locura en decir una cosa que estaba totalmente fuera de lugar, pero luego una de esas personas fue muerto de una manera muy terrorífica y la otra persona fue el discípulo amado de Jesús, ¿no? Como vemos que tenemos esperanza. Sí. Entonces la historia es rapidita porque en un momento Jesús quería entrar a Samaria y entonces pensó que de primeras iban a preparar el terreno y pensó mandar gente para que preparara el terreno para él entrar a Samaria. Claro. Y resulta que ¿qué pasó? Pues que los de Samaria no lo quisieron recibir, porque ya sabéis que entre Samaria y Jerusalén había un poco pica. Y entonces, como les vieron cara de ser de Jerusalén, pues claro, no les quisieron recibir, no les ayudaron. Claro, cuando Jesús se entera de esto, estaba con sus discípulos y ahí estaban Jacobo y Juan. Los hijos del trueno. Dijeron? Exactamente. ¿Y qué dijeron Jacobo y Juan? Ay, no te preocupes, Jesús. No. Dijeron, Señor, ¿no quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los machaque a todos, no? Y bueno, no creo que esa fuera la idea de Jesús precisamente. No era que descendiera fuego, sino todo lo contrario. Lo que realmente Jesús quería era llevarlos a los pies del Señor, ¿no? O sea, convertirlos en al Evangelio, ¿no? Y salvarlos. Sí. Pero vemos que el cambio se ha hecho en el contacto con Jesús. Porque Jacobo y Juan, cuanto más se acercaron a Jesús,
no creo que luego pensaran que lo ideal era mandar fuego del cielo a Se quemar habrán a las personas. arrepentido, ¿no? De sus palabras, es decir, estas palabras están registradas y nos quedan... Además es que han quedado registradas del todo. Claro, registradas del todo, pero es como vos decís, ¿no? O sea, hay esperanza, porque al lado de Jesús podemos encontrar, ¿no? Ese cambio de pensamiento, podemos hacer que controle nuestra ira y nuestros impulsos. Y el ejemplo que ya hablamos un poco y que tú lo mencionaste y lo introdujiste en estos bloques, a mí me encanta el ejemplo de Abigail. No es una persona súper conocida, porque no es como la reina Esther, ¿no? Que tiene su propio libro, o como María, la madre de Jesús. Sin embargo, hay otras mujeres como Abigail, como Jocabed, la madre de Moisés, que su influencia fue tan positiva que ojalá hubiera muchas mujeres, ¿no? que fueran como ellas. Y yo los invito, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero para que en casa pues lo busquen y lean esta historia, pues está en Primera de Samuel, el capítulo 25, que es Abigail y David, ¿sí? David estaba súper enfurecido porque había cuidado los rebaños de Nabal en la época de la esquila, y Nabal, pues, cuando David le fue a pedir un favor, pues lo trató de manera despreciada, ¿no? Le dijo, pues, ¿quién te conoce a vos? O sea, ¿qué venís vos acá a pedir? Y cuando David, sus hombres vuelven con esa respuesta, se enciende en ira y dijo, pero ¿este qué se cree? Pues vamos a ir a atacarlo, ¿no? Y se prepara para ir a atacar a Nabal. Cuando Abigail se entera porque un siervo le dice lo que había pasado, pues prepara, ¿no? Comida y se apresura para ir a encontrarse con David, ¿no? Y las palabras de Abigail en ese momento hicieron recapitular a la decisión que había tomado David apresurada de esa reacción, ¿no? De reaccionar, pues van a ver quién soy yo, ¿no? Y el versículo de Mateo, lo tengo en Mateo 5:9, creo que se aplica a este tipo de personas, ¿no? Mateo 5:9 Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ojalá que hubiera, y que nosotros podamos ser como Abigail, ¿no? Una mujer que suaviza los sentimientos irritados, que calma las pasiones con nuestras palabras, ¿no? Y estas palabras impregnadas de sabiduría que solamente podemos pedirle a Dios que sea el que nos las ponga en la mente y que nos ayude a transmitirla, como hemos visto, de manera correcta, con nuestra expresión, con nuestro tono, en el momento, en el lugar que corresponde. Y yo creo que también es muy importante el hecho de que nosotros estamos enseñando a nuestros niños, no solo a nuestros hijos, sino a los futuros, al futuro de nuestra sociedad. Exactamente. Estamos enseñando por medio de nuestra comunicación. O sea, estamos... ese lenguaje que nosotros estamos transmitiendo les está confluyendo y está haciendo su personalidad, su estructura. Forma parte de su carácter. Claro, su estructura de pensamiento. Entonces, con nuestra lengua estamos formando personas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestra lengua de manera adecuada? Porque estamos formando estructuras de pensamiento en nuestros niños. Y al final no solo estamos formando estructuras de pensamiento, sino que eso revierte sobre nosotros mismos y nuestras estructuras de pensamiento continuamente están en cambio. Sí. O sea, lenguaje y pensamiento no se puede separar, entonces continuamente revierten en otros y revierten en nosotros mismos. Y están continuamente en cambio. Entonces, si cortamos en algún momento esa estructura y el lenguaje lo empezamos a utilizar de otra manera, vamos a cambiar nuestro pensamiento. Igual que al revés, si cambiamos nuestro pensamiento, nuestro lenguaje también cambiará. Y eso es lo que hace Dios en nosotros, eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Cambiar esas estructuras, tanto en un sitio como en otro. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Pues por donde nosotros queramos. Quiero decir, al final es por donde nosotros queramos. Si cambiamos nuestro lenguaje, va a cambiar nuestro pensamiento. Si cambiamos nuestro pensamiento, va a cambiar nuestro lenguaje. Y dejemos que Dios actúe en los dos sitios. ¡Qué bueno eso! En los dos sitios, en las dos partes. Claro. Entonces,
y pensemos sobre todo en nuestras generaciones futuras, ¿no? Exactamente. El lenguaje es algo que cambia muy rápido, y el pensamiento también. Sí. Y lo vemos, ¿no? Nuestros padres decían, hace 20 años eso no se hacía, hace 20 años eso no se decía, hace 20 años esa música no se escuchaba, Sí. Cambia muy rápido y cada vez va más rápido. O sea, estamos en una sociedad actual que cada vez va más rápido. Entonces, tenemos que tener esas habilidades comunicativas, aprender a preguntar, aprender a prepararnos para hablar. Es importante prepararnos para hablar, aprender a preguntar, facilitar diálogo, mostrar interés a través de las preguntas, sobre todo a la hora educativa. Cuán importante es mostrar interés a través de las preguntas hacia los niños, Exactamente. porque ellos se sienten también queridos con esas preguntas. Tratar de llegar a todos sin imponernos, porque la imposición a nadie nos gusta, ningún ser humano nos gusta. Entonces vamos a moldar nuestra conversación a las características de esa persona, a conocimientos de esa persona, no a imponernos ni a que nos vea como superiores, ni tampoco imponernos como algo que esto es ley, sino porque si no los vamos a hacer sentir incómodos. Hay que comunicarnos de manera eficaz, ¿no? Y establecer comunicación empática, modular nuestro tono, la fluidez, la velocidad del habla, todo. Entonces, tenemos que prepararnos para comunicar. No solo las personas que se dedican a la comunicación, como pueden ser periodistas, como pueden ser oradores, o como pueden ser políticos, sino nosotros también tenemos nuestro espacio para aprender y debemos aprender a comunicar. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad en nuestro entorno también. Sí. Porque de eso dependen nuestros vínculos, de eso depende nuestra familia, de eso depende las relaciones personales de cada uno. Y depende también nuestra relación con Dios. Sí, exactamente. Yo creo que nos deberíamos quedar con eso. Muy lindo, me encantó eso. Moira, ¿tienes algo que te haya gustado, que digas, esto quiero decirlo otra vez, o esto quiero subrayarlo? Sí, voy a subrayar, como dijo Ruth, que la comunicación depende del pensamiento. O sea, la Biblia es muy clara y que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestro pensamiento? Edifiquemos el pensamiento para que luego nuestra habla sea mucho mejor y al estar acuerdo con el pensamiento, seamos provechosos para otras personas. Me encantó eso, o sea, ¿qué estamos poniendo en nuestro corazón? ¿Con qué estamos llenando nuestra cabeza, no? Porque eso se va a reflejar al final en la manera de expresarnos y cómo vamos a llegar a otras personas y, bueno, tantas cosas que hemos visto que es difícil hacer un resumen, un resumen, pero bueno, les agradezco por estar y compartir todo vuestro conocimiento con nosotros y bueno, esperemos que esto pues también haya sido útil para las personas que nos escuchan. Muchas gracias.